Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión con doble intento que no va a ser fallido esta vez, si Dios nos ayuda. Vamos a dar la bienvenida a Moni Munilla, que ella es escritora y también fue periodista cultural y algunas otras cosas más que vamos a tratar de develar ahora. A ver, vamos a preguntarle muchas cosas hoy para saber cómo es su visión del mundo. Los artistas tenemos una visión del mundo diferente y aportamos con nuestra obra eso que parece que pasa de ser percibido en el común de la gente. Entonces, por eso trascienden algunas obras y otras quedan en el imaginario popular, que es lo que me gustaría destacar. Así que le doy la bienvenida a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente y bueno, le doy las gracias por prenderse esta iniciativa que recién comenzamos, estas charlas creativas. Me dan la posibilidad de conectarme con todos ustedes y seguir generando cosas culturales en medio de esta situación que vivimos. Voy a tratar de reanudar tu sonido, Moni. Ahí está. Ahí está. Date un poquito más de volumen, Virginia. Estoy hablando muy bajo. Te escucho muy bajito, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Ayer comenzábamos, y ahora que me perdiste de pantalla, Dios. Ay. A ver si conectamos porque toqué algo mal. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Volvimos. Bueno, comenzamos. Comenzamos, y yo le voy a preguntar, ayer comenzábamos la charla preguntando cómo se inició y cómo se vinculó con la literatura, cómo se vinculó con la palabra, y bueno, me parece que sería bueno que cuentes eso para que empezamos a conocerte y que empecemos también a ver cómo es el camino de los artistas, de los escritores, y cómo te fuiste vinculando con la palabra. Bueno, yo te contaba que tengo 61 años, comencé muy jovencita, a los 13 años comencé a escribir todavía no sabía que era una vocación, no tenía intención de continuar este camino, pero me gustaba la escritura como manera de expresarme. Era una nena muy tímida y muy solitaria y encontré en la escritura una canalización de mis sentimientos. Mucho antes de eso, con una muñeca que se llama Marión, la tengo todavía, que fue creciendo conmigo y que mi primer libro lleva su nombre. Yo deposité en ella todas mis emociones. O sea, lo que yo sentía hacía que la muñeca sienta. Era como una transposición de sentimientos y eso me fue nutriendo por dentro porque me fue haciendo sentir como que lo que a mí me pasaba también le pasaba a ella y que provocaba en mí muchas veces dolor, muchas veces emoción, muchas veces alegría, imaginar que ella estaba sintiendo lo que yo sentía en ese momento. Creo que así uno se va armando una noción de esa realidad a la que nos lleva la escritura, y así fui trabajando la palabra. Yo siempre digo que soy una artesana de la palabra porque realmente escribir es un trabajo. En la mayoría de los casos viene por el lado de la poesía y la poesía es un trabajo interior que allí cobra mayor fuerza, cobra mayor protagonismo porque viene de mí. Siempre digo que la poesía no puede ser mentirosa, ¿no? Uno no puede inventar cómo se siente para volcarlo en una poesía. Tuve la suerte de contar con un medio como el Diario El Litoral para publicar mis trabajos. Tengo muchos de ellos guardados en las páginas del diario, incluso mi primera antología de bolsillo, que era una
una columna que tenía la señora Sara Velarde Gauna, que era quien llevaba esa página literaria, y bueno, en esa columna salieron todos mis datos, era muy jovencita, tenía creo que 16, 17 años, estaba terminando el colegio secundario, y codearme con un montón de gente relacionada con el ámbito de la cultura, un poco llevada de la mano de mi padre, que fue un señor siempre relacionado con ese ámbito. Él era vicepresidente del Centro Correntino del Chajá, que funcionó en la década del 60 al 69 aproximadamente, y la presidía, a ese centro lo presidía el escritor Pedro Mesa Toledo, que fue un gran escritor correntino, ya fallecido por supuesto. Y bueno, me crié en un ámbito cultural, literario, a mi padre le encantaba leer, y como tal me compraba muchos libros que fueron nutriendo también mi desempeño como escritora, ¿no? Y es muy importante para mí la lectura en esa etapa de la vida, en cualquier etapa de la vida, pero más cuando uno se está formando en la personalidad, en los sentimientos, en lo que quiere transmitir, en lo que quiere hacer de su vida, porque creo que es en esa edad donde explota todo, ¿no? Explotan nuestras ganas, explota nuestro compromiso, explota sin darnos cuenta que es un compromiso, pero se va como moldeando nuestra historia para arrancar en una etapa madura luego. Y bueno, del diario pasé a codearme con un montón de escritores, como dije, a integrar la primera comisión juvenil de la SADE, primera y única que hubo acá en Corrientes en el año 1978. Nos reuníamos con los grandes escritores del momento, éramos unos chiquilines, no te digo atrevidos porque jamás el atrevimiento estuvo dado de ese modo, éramos unos chiquilines que queríamos aprender de ellos y con un respetuoso reconocimiento siempre, tan respetuoso que se sigue manteniendo al día de hoy entre nosotros cuando nos encontramos y para ellos cuando los recordamos. También tuve el privilegio en mi trabajo del diario El Litoral de realizar muchas notas para esas personas que yo admiraba, para Cacho González Bedoya, que es mi tío, para Pocho Roch, que lo quise infinitamente y lo voy a tener siempre en mi corazón, para Marilí Morales Segovia, que también hemos compartido muchísimo de la vida, para Pilar Muñoz de Romano, Mirna Neumann de Rey, que es una maestra hasta el día de hoy, y personas en las que yo me veo reflejada porque ellas me dieron mucho y siempre se lo reconozco, y creo que de ese mucho, si una partecita de mí puede mostrarlas a través de mi escritura, ya me siento más que orgullosa. Moni, una de las cosas que me gustaría preguntarte, que tiene que ver más con tu rol, ¿me escuchan bien? Sí, sí. ¿No? Que tiene que ver más con tu rol de periodista y con tu hábito de lectura. ¿Cuál es la identidad en cuanto a la literatura que tenemos nosotros en Correntino? ¿Qué te parece que se conjuga? ¿Cuál es qué del imaginario popular hay en los escritos que vos podés llegar a decir que son característicos en diferentes escritores? Difícil pregunta, ¿eh? Sí, es difícil porque a mí no me gusta juzgar la escritura ajena, más bien siempre fui muy respetuosa como escritora, como lectora y en el ámbito periodístico. Me gustaría decir que los escritores son muy responsables al momento de hacerlo. El escritor correntino lleva como un estigma que es reconocido a nivel nacional, hemos dado grandes nombres y como tal se muestran a través de su escritura. Tenemos grandes cuentistas, grandes poetas, grandes historiadores, grandes narradores, y es una escritura que gira en torno a nuestro entorno. Y desde nuestro entorno parte todo el imaginario que ellos puedan volcar a través de los distintos géneros literarios. Yo creo que no hay un tipo de escritura, sino que hay muchos para diferentes lecturas.
Es lo que me pasa a mí cuando me encuentro con una obra de un escritor correntino. Me parece que la ductilidad está en saber apreciar de esa lectura lo que uno quiere rescatar para sí, ya sea una leyenda, ya sea una narración, ya sea una poesía, ya sea un cuento, ya sea una novela. Está como la marca de agua, ¿no?, de un escritor correntino, y eso es lo que nos hace, no te digo diferentes, pero sí nos hace reconocernos a través de la literatura nacional. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, dentro de estas palabras que acabas de decir, del concepto de que vemos y transmitimos nuestro entorno, eh, pero también sé, por ejemplo, al leer varios libros de un mismo autor, que hay como un tema, como un eje dando vuelta. De todos tus libros que escribiste, que editaste, que pudiste publicar, y los textos que no están publicados, ¿qué te parece a vos que es el tema fundamental? Sabiendo que escribiste poesía, sabiendo que escribiste novela, cuentos para chicos, hay como una variación un varieté de, de destinatarios quizás de tus libros, pero ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que pensabas vos que te gustaría transmitir a todos ellos? Vos sabés que a mí me sorprende cuando me encuentro con lectores de mi poesía, por ejemplo, y ahora mucho más a través de las redes sociales y sobre todo de Facebook, que es una red social que yo utilizo mucho y ahora Instagram también para difundir mi poesía, y me gusta encontrarme con el lector de mi poesía, y me gusta lo que ellos, la devolución que hacen de mi trabajo. A veces, no sé si puede sonar petulante, pero digo, cuando yo escribo una poesía y cuando termino de escribirla me parece mentira que haya salido de mí eso, es como un momento de letargo, como si yo entrara en trance al escribir, ¿no? Y saber que esa poesía llegó a una persona que cumplió, como siempre digo, el círculo del lector, del autor al lector, y en ese círculo fue atravesando los sentimientos de otra persona, es algo que me llena muchísimo. Creo que si vos me preguntás cuál es el hilo conductor de lo que escribo, tanto en la novela como en el cuento, como en la poesía, te diría que apunto a la sensibilidad del lector, pero sin darme cuenta. Uno puede, a través de una obra, apuntar al intelecto, a ayudarlo a pensar, ayudarlo a resonar. Yo quiero apuntar sin darme cuenta a la sensibilidad del lector, a provocar una reacción desde los sentimientos. Y eso me colma, como escritora me colma, y como lector siento que también provoca una reacción. Yo te voy a pedir, vos sabés que yo tengo un juego, Moni, que se me Ajá. ocurrió cuando yo fui a Bellas Artes en Josefina Conte allá por los 90 en Corrientes Capital. Y yo jugaba con mis amigos y después lo seguía haciendo con todos los amigos, que es agarrar un libro y abrir y leer lo primero que te llegue. Me gustaría que hagas eso con uno de tus libros, que elijas al azar y que leas algo al azar. Bueno, mira, yo acá tengo una pila de mis 10 libros. Vos decime del 1 al 10 qué número elegís. El 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Salió Ella y los pájaros, que es un libro de poesía. La tapa es del pintor Carlos Longa. Y vamos a ver, al azar, abrir una página. Fueron las alas de un ángel. Fueron las alas de un ángel, aquellas de la caricia en la noche, cubriendo tu inquietud, tan extremadamente mía y tan ajena. Estoy segura que fueron ellas, porque antes pasaron por mi rostro y fui ternura, en el desprendimiento de todos mis secretos, para volver a vos, ya desnuda de misterio.
Hermoso, precioso. Bueno, yo le voy a pedir al público, porque tenemos muy poquito tiempo, que los 10 minutos restantes de este encuentro con Moni sea personalmente con ustedes. Así que si me piden la palabra, se las doy para, a ver, ya te habilito, Mónica. Dale. Ya te habilito, Mónica. Tenés que aceptar el audio, tenés que habilitar el audio. Ahí está. Ahí sí, bueno. Hola, Moni, hola. Mónica, de nuevo, gracias, bueno, gracias de por nuevo, estar. hola. Sí, vos hablabas del letargo cuando sentí esa inspiración para escribir algún poema. Mi pregunta es, ¿cómo es el proceso, a ver, de inspiración que vos sentís para decidir si escribís un poema o escribís un cuento? Me cuesta muchísimo escribir cuentos, muchísimo. Y siempre me salen cuentos trágicos. Tengo un montón de cuentos sin editar porque todos me parecen trágicos. Pero sí te puedo decir lo que me pasó con la poesía y la novela, por ejemplo. Que escribí una sola novela hasta ahora, que me llevó 7 años escribirla, y que se presentó con el título primero. Demasiado lejos no es un lugar. Cuando tuve ese título dije, esto no es una poesía, no puede ser una poesía, tiene que ser otra cosa. Y no sabía qué, porque tampoco era un cuento, era como que tenía una intuición de que se estaba formando otro género literario. Y aunque parezca mentira, un día se me presentó el personaje principal, que se llama Josefa, siempre lo cuento, se sentó delante mío y me contó su historia. Y en esa historia fueron apareciendo los personajes de la mano de Josefa. Es una historia muy triste y muy real, muy de nuestro contexto local. Y bueno, así nació la novela, que me llena de orgullo. Todavía no puedo creer que esa novela la escribí yo. Y es un proceso muy distinto escribir una novela a escribir una poesía. Porque para escribir la novela me pasé mirando gente al punto que tenía que disimular. A veces estaba un señor del otro lado y yo le miraba, pero le miraba los gestos, tratando de armar mis personajes. Le miraba el tono de voz, le miraba la manera de desenvolverse, a un señor, a una señora, a un niño, a un entorno, un espacio físico. Y en cambio la poesía es una cosa interna, totalmente viene de adentro. No se codea con nadie, no necesita rozarse con nadie más que con lo que yo llevo adentro. O sea, siempre digo, la poesía es un proceso interior, la novela es totalmente exterior, y cada una, por supuesto, tiene su validez y tiene su enorme importancia en la carrera de un escritor, porque no es fácil escribir una novela, no es fácil desprenderla de la distancia que tiene con el cuento. Y otro género que me gustó muchísimo escribir fue microficción, que es condensar en pocas líneas la trama de un cuento y tratar de comunicar, ¿no? en un breve texto todo lo que hace al cuento necesario para su camino. No sé si te... Bueno, gracias, evidentemente. Sí, clarísimo. Bueno, evidentemente es un proceso misterioso y mágico a la vez, ¿no? Siempre digo que la poesía no sé de dónde viene, pero siempre llega. Y sé hacia dónde va, pero nunca sé de dónde viene. No hay un tiempo, no hay un lugar, no hay un espacio, no hay un detonante para la poesía. Es una cosa, siempre digo, como el caracú de uno, ¿no? Está adentro y en algún momento sale, y cuando ella cree necesario, ahí está, ahí aparece. Hola, Bueno, Ale. Moni, te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Puede ser? Con el permiso de Virginia, ¿Cómo la andás? jefa. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Estamos bien todos. Quería preguntarte, Moni, ¿quiénes son los autores, los grandes autores que a vos te han
inspirado, te han marcado, te han maravillado? En cualquier género. ¿Qué grandes escritores a vos los tenés en la memoria siempre? Siempre, siempre primera Alfonsina, siempre. Y al decir Alfonsina se me eriza la piel porque lo que ella sigue provocando en mí se mantiene intacto. Siempre Pablo Neruda, siempre. Me gusta mucho Juana de Ibarburu, me ha formado muchísimo la sensibilidad con su chico Carlos. Y de los autores locales, por supuesto que en primer lugar Cacho González Bedoya, que su sensibilidad me recorre no solamente la sangre, sino también el espacio interior, ese al que muy pocas personas pueden llegar. La poesía de Cacho, siempre digo que en una palabra te define el mundo, y no porque estés acá vos, sino porque siempre te lo digo, me encanta tu poesía. Yo me siento identificada con el decir del otro. Cuando me gusta muchísimo la poesía, una vez le pregunté a Cacho González Bedoya si leer poesía de personas que admiro en su escritura era copiar, ¿no? El estilo que a veces uno cree al leer una poesía de Alejandro, por ejemplo, y me pongo a escribir, che, no estaré copiando. Cacho me dijo que no, que es una motivación válida, que es un buen recurso y un buen camino para sacar también lo que tenemos dentro. Me encanta la escritura de Gustavo Tizoco, que es un poeta de Mocoretá, al que quiero y admiro, y me encanta Alejandra Pizarnik, que la he vivido en estos últimos años, con un gran fervor, leyendo con detenimiento su poesía, adentrándome en su vida tan triste y tan rica, ¿no? No se puede creer que una vida de profunda tristeza como la de ella haya sido tan rica y no se haya podido aprovechar más tiempo. Pero yo creo que ella la aprovechó hasta donde pudo y como pudo, cuanto pudo, y nos dejó todo lo que pudo. Gracias, querido. Moni, acá están preguntando en el chat, quieren saber qué pensás de las capacidades de poder escribir en tiempos de cuarentena. Justo le pregunté a Romy en el Zoom anterior cómo se sentía él en este tiempo, y antes quiero comenzar a decirte que me sorprende terriblemente cómo se han utilizado las redes sociales y las plataformas como Zoom, por ejemplo, para un montón de actividades que jamás creí que se podían realizar y que están llevándose a cabo, por ejemplo, de cultura, nación, provincia e interior de la provincia, como en este caso Curuzú. Pero me parece, comparto todo lo que me llega y todo lo que puedo, tanto en mi perfil como en M Cultura, porque digo, la pucha, si no nos juntamos en este momento, me parece que cuando esto termine, se va a venir una ola de actividades maravillosas, porque nos dimos cuenta que podemos generar un montón de recursos con herramientas que antes no mirábamos como tales, mirábamos como al pasar, como cosas que utilizaban otros, ¿no? Y que hoy jamás me imaginé que iba a estar en un Zoom con gente que no conozco, interesada en lo que tengo ganas de decir. Así que me parece que esta cuarentena nos sirvió, a mí me sirvió de mucho, y espero que a ustedes también, porque me di cuenta que puedo comunicarme de otra manera, pero siempre es una comunicación, que puedo difundir mis trabajos de otra manera, pero siempre es una difusión, y que puedo llegar a la gente de otra manera, pero siempre es una manera de llegar válida. Bueno, yo tengo que comentarles que va a finalizar la reunión en unos minutos, pero antes de eso quisiera contarles la pregunta de Guadalupe Ramírez, que dice, quisiera saber qué tip brinda a las personas que están adentrándose en este mundo y si alguna vez se sintió incómodos con cierto público a la hora de hacer de otros algo tan interno. Qué buena pregunta. No escuché muy bien, Virginia, se te cortó un poco, si la podés repetir. Quisiera saber qué tip brinda a las personas que se están adentrando en este mundo
y si alguna vez se sintió incómodo con cierto prurito a la hora de hacer de otros algo tan interno. Acá está saludando Romy, bueno, un beso para Romy. Me cuesta mucho criticar el trabajo de otro. Me ha pasado en el diario y me pasa cuando me llegan trabajos no me gusta corregir, jamás corregiría el trabajo de otro, pero sí me han llegado trabajos para prologar, por ejemplo, libros, que me veo en la obligación de leer la obra antes de prologar. Me parece que ninguna restricción es posible cuando uno tiene ganas de escribir, que hay distintos tipos de escritura y distintos niveles de escritura, por supuesto. Por eso hay una escritura para hacerla en la casa, como una especie de desahogo, y hay otra escritura para trabajarla e ingresarla al mercado literario. Escribir es una manera de canalizar nuestros sentimientos, escribir es una manera de comunicarnos y de comunicar lo que sentimos, y esa escritura puede o no dejar de pertenecer al ámbito privado, y mientras ello sucede, en buena hora, mientras sea privado, en buena hora, y si no tienen ganas de mostrarla, también está bien, pero yo creo que el momento de escribir llega cuando lo necesitamos, que hay que saber reconocerlo y hay que saber aprovechar, en el buen sentido de la palabra, su llegada, ¿no? No te escucho. Bueno, la verdad que estoy ¿me escuchan bien? Ahora sí. Estoy muy contenta de que hayamos podido realizar esta reunión de manera tranquila y que no hubo ninguna interferencia. Y les agradezco a todos la presencia. Vamos a seguir haciendo estas actividades, porque me parece que es el momento de pensar otras cosas y de generar otro tipo de contenido. Yo te agradezco mucho, Moni, que te hayas sido tan valiente de decir, bueno, yo nunca hice Zoom, pero dale, le metemos. Y tu primer Zoom fue lleno. Hicimos Zoom con hacker y todo, así que. Sí, ahí está mi hija, si le habilitas el micrófono, está mi hija Lulú Beltrán. Está en línea. Ahí está. Hola, Lulú. Hola, mami, acá te estamos mirando. Bueno. Hola a todos. Hola. Sí, no se te ve, Lulia. No actives el micrófono, estoy como para que me vean todos. Bueno. Bueno, gracias por estar entonces. Bueno, les agradezco a todos la presencia y no sé si querés decir unas palabras. Bueno, una nueva forma de comunicarme, me encantó. Virginia, te agradezco muchísimo la posibilidad de estar con gente que no conozco y que se ha mantenido atenta a lo que yo digo. Es difícil ponerse en el papel de protagonista, ¿no? A mí me intimida el micrófono, soy más de la palabra escrita. Siempre digo que soy muy tímida y todos me dicen, no, vos no podés ser tímida porque me conecto muy bien con la gente, pero me cuesta. Gracias, Romy, por estar nuevamente hoy, con Nati, que debe andar por ahí cerca, y a todos los usuarios que veo y a quienes no veo, a Alejandra, al señor que me saludó hoy de Cruzú, Felipe, Estela, Alejandro, Silvia, Diana, Norma, Fanny, Romy, María Emilia, Juada, Mónica, Lulú, Susana y Bernardino, y a vos, por supuesto, Virginia, a la gente de Curuzú por esta posibilidad. Y lo único que te digo es que a mí me energiza pensar e ilusionarme con que una vez que pase esto nos vamos a encontrar todos de vuelta, haciendo el circuito de las ferias del libro por el interior de la provincia, que es algo que me encanta visitar, el interior de mi provincia, y que espero que esto sea, no te digo un mal recuerdo, que esto sea un recuerdo, ¿eh?